Cordial saludo, mi nombre es José Fernando López Arango, soy aprendiz SENA del programa de especialización en gestión y seguridad en base de datos. Este video tutorial tiene como fin realizar la actividad A6 EB3, donde nos proponen la simulación de discos espejos en base de datos. Está presentado al instructor Jorge Augusto Villado. Para empezar pues con esta actividad vamos a usar una máquina virtual que tenemos aquí con el sistema operativo Windows 7 y nuestro sistema manejador de base de datos es Postgres en su versión 9.6. Entonces, con el fin pues de tener nuestra actividad de discos espejos, vamos a iniciar. Lo que yo voy a hacer es que a esta máquina voy a ir a su configuración y en la parte de almacenamiento pues estamos viendo que únicamente tengo un disco, ¿cierto? Que se llama Windows 7 espejos, por lo que se llama mi máquina virtual, que es el principal, es el de producción. Sobre ese disco se está escribiendo todo lo que se realiza sobre la base de datos y todo lo que se realiza en nuestro sistema operativo, como cuando yo hago un documento pues en mi servidor o cuando guardo alguna foto, etcétera. Aquí lo que voy a hacer es agregar, ¿cierto? Un disco. Entonces aquí vemos que me da la opción de agregar. Voy a crear un nuevo disco. Voy a dar Next por acá, reservado dinámicamente. Y voy a escoger aquí el tamaño. El tamaño de este va a ser igual al que tenemos como principal. Por ver que voy a poner Lab Espejos Windows 7. ¿Listo? Después de que ya selecciono pues la cantidad de almacenamiento que deseo agregar a este disco, voy a darle aquí en crear. Y como vemos, pues aquí ya está creado mi nueva partición o mi nuevo disco. ¿Listo? Eso es como si en un servidor físico agregáramos un nuevo disco duro. Entonces, por aquí le voy a dar a aceptar. Y lo que voy a hacer es que voy a iniciar mi máquina a la cual le agregué pues el disco duro. Dependiendo de la cantidad de hardware que le hubiesen agregado a sus máquinas virtuales o dependiendo de las características de su servidor, que de pronto lo tengan físico, pues el inicio y el cargue pues, de todas las aplicaciones al inicio puede variar, o sea, puede ser mucho más rápido. En este caso, digamos que es un poco lento, le agregué apenas como 1 GB de RAM y de almacenamiento 30. ¿Listo? Entonces, por aquí ya está cargando nuestro sistema operativo. Esperamos un momento. Mientras nos va cargando, este proceso de discos espejos es una simulación de un RAID 1, ¿listo? En donde tenemos un arreglo de dos discos, uno principal y el otro es un espejo donde se va a ir copiando todo lo que se haga sobre el de producción. Nuestro sistema operativo entonces está reconociendo el dispositivo, nos dice que el dispositivo está listo para usarse. Antes de ir al dispositivo, les quería mostrar que aquí en equipo, o sea, para las personas pues que están familiarizadas con el entorno de Windows, no me va a mostrar ninguna otra unidad, o sea, no me muestra disco local D o disco local C, sino que simplemente nuestro disco está conectado y tengo que ir a la parte de administración para poderlo ver. Entonces voy a ir por acá a inicio, vengo a equipo y vengo a administrar. Para realizar este proceso tengo que estar logueado o tengo que haber iniciado sesión con un usuario que sea administrador y que me permita obviamente realizar cambios pues sobre mi sistema operativo. Entonces aquí me carga de la parte de administración de equipos, vengo aquí donde dice administración de discos, ¿cierto? Inmediatamente me reconoce que tengo una unidad nueva conectada, ¿cierto? Entonces aquí le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Entonces aquí la estamos viendo. Disco 1 básico, 30 GB en pantalla. Este fue el disco que acabamos de agregar a nuestro servidor. ¿Y cómo vamos a hacer el arreglo para que simule el espejo? Pues lo que yo hago es venir acá, ¿cierto? Este es mi disco de producción, el que está aquí en azul. Lo que yo hago es darle clic derecho y agregar un reflejo, ¿cierto? Él me pregunta aquí hacia qué disco lo deseo agregar, que cuál es la ubicación de mi reflejo. Le digo que el disco 1, el cual fue el que agregamos, y vamos a culminar aquí en agregar reflejo.
Me da una advertencia, me dice que la operación elegida convertirá los discos básicos seleccionados en discos dinámicos. Le voy a dar que sí. Comienza entonces el proceso de sincronización de nuestra data, haciendo el reflejo pues del disco 0 hacia el disco 1. Vemos entonces cómo cambia de color, cambia y nos dice que listo, en esa parte ya terminó. Como es un pequeño, digamos que lo sincroniza rápido. Aquí entonces ya tenemos sincronizado de nuestro disco local 0 hacia nuestro disco local 1. Si ven que es la misma partición, aquí vengo, esta parte sí se va a demorar un poquitico más, hago lo mismo, agregar un reflejo, selecciono el disco, doy aquí en agregar reflejo y comienza pues la parte de sincronización de mi volumen o de mi disco, ¿sí? Del disco local. Entonces comienza pues el volcado para sincronizar. ¿Listo? Entonces, en esta parte voy a pausar el video porque este proceso de sincronización puede tardar, como les dije hace un momento, varía dependiendo de las características de hardware de su equipo o de su máquina virtual, en este caso, pues de nuestra máquina virtual. Entonces voy a parar un momento el video, aquí pues no me aparece ningún otro mensaje sino hasta que el proceso culmina, entonces lo voy a detener y reanudo nuevamente cuando el proceso de sincronización termine. Continuando con nuestro laboratorio, vemos entonces que ya la parte de sincronización de este disco culminó, o sea que toda esa parte que tenemos alojada en el disco local C, pues ya está dentro de nuestro disco. Voy a cerrar por aquí, eh, voy a ir abriendo nuestra herramienta de administración PGAdmin en esta versión 4, que es la herramienta con la cual estamos administrando pues nuestra base de datos. Con el fin de validar de que sí se esté replicando, miramos aquí que continúa C nada más. Vamos a crear una carpeta aquí en documentos. Voy a crear una carpeta que se llame prueba. Y dentro de prueba voy a crear, no sé, un archivo, un blog de notas. eh, no sé, espejo. Listo, vamos por aquí a guardar. Esto con el fin de validar que al momento de nosotros poner nuestro disco espejo como producción, pues este contenga todos los últimos cambios que le realizamos. Entonces aquí ya tenemos que creamos una carpeta, creamos un archivo. Ahora aquí va a estar nuestra conexión hacia nuestra base de datos. Aquí nos va a solicitar que ingresemos nuestra credencial. Y vemos que tenemos conexión, ¿cierto? Conexión hacia el servidor. Esto como una validación. Voy a cerrar por acá, voy a cerrar también por acá y voy a apagar mi máquina. Vamos a simular como si el disco 1, el disco de producción, tuviera un daño. ¿Listo? Para lo cual voy a apoyarme en VirtualBox y lo que voy a hacer es que, espera un momento a que se cierre, listo. Lo que voy a hacer es que voy a sacar el disco de producción. Entonces vengo aquí a mi máquina, vengo a configuración, almacenamiento, mi disco de producción sobre el cual hicimos el espejo a este que fue el que agregamos. Lo que voy a hacer es eliminarlo. ¿Listo? Lo elimino, lo saco, le doy a aceptar. En esta parte ese disco ya no se va a encontrar disponible. Voy a iniciar de nuevo mi máquina virtual. Para el caso de Windows 7, pues de una forma muy gráfica nos dice que seleccionemos pues cuál es o el disco por donde vamos a ingresar. En este caso, pues voy a hacer este que dice complejo secundario, porque pues el primario, el que se encontraba en la parte superior, fue el disco que yo extraje, o sea que por ahí no va a arrancar nuestro sistema operativo. En este caso, nuestro sistema operativo está arrancando sobre el disco espejo. Aquí vemos que está cargando pues sin inconvenientes. Esperemos un momento a ver. Esto simulando el caso de que pronto tengamos un servidor en producción con dos discos, que tengamos una regla así en espejo, que uno de los discos sufra un daño, que toque sacarlo, tendremos entonces que apagar la máquina e iniciar nuestro sistema operativo por el disco espejo.
Obviamente, dependiendo del sistema operativo, el proceso de decir por dónde iniciamos varía. En este caso Windows 7, pues una parte como muy gráfica, pues para los sistemas operativos Linux, si se tiene group también es muy gráfico, si no va a ser por línea de comandos. ¿Listo? En este caso vemos que arranca pues nuestro sistema operativo. Voy a arrancar mi base de datos, bueno, mi herramienta de administración de base de datos. Mientras que PGAdmin arranca, voy a ingresar por acá a documentos, donde fue donde creamos nuestra carpeta, ¿cierto? Por acá estamos viendo mi carpeta y vemos el archivo, el cual dice esto es una prueba, ¿sí? De esta forma estamos asegurando que todos los últimos cambios que realizamos sobre nuestro disco principal, pues se sincronizaron hacia nuestro disco espejo, ¿sí? Entonces yo con este tipo de arreglo puedo establecer en mi servidor de producción, en caso de que sufra un daño el disco, pues voy a tener mi disco espejo y no voy a tener mucho tiempo en disponibilidad del servicio, que es lo que buscamos en nuestro análisis pues, y proceso de formación. Mantener los tiempos de disponibilidad lo más bajo posible para que la gente pues, continúe laborando. Por aquí vemos que se está iniciando, está cargando pues admin. Quiero que vean para que de pronto despejemos las dudas de que no vayan a pensar de que nuestro sistema manejador de base de datos al iniciar por una base, por un disco espejo y contenga algún daño. Me pide mi credencial, ingreso mi credencial, veo que el servidor está conectado e inicia pues las gráficas del servidor de sesiones, de las transacciones por segundo. Vemos que no hay ningún inconveniente en nuestra máquina. De esta forma entonces creamos nuestro disco, nuestro arreglo de discos en espejo, simulamos una falla, ¿cierto? Quitando una de las particiones y iniciando por el disco pues que habíamos puesto como espejo. Con esta parte culminamos esta actividad A6 EV3 de discos espejos. Muchas gracias.